profe. ¿Sí? Listo, ok. Entonces, vamos a trabajar la guía número 4. ¿Listo? El tema principal es la contextualización de la literatura española. Para ello vamos a dar como un inicio, por así decirlo, de los orígenes de la literatura a nivel general. Tenemos por acá la guía en la plataforma para que ustedes la vayan revisando, la vayan mirando. Hemos trabajado la metodología de pues ir proyectando la guía e irla explicando. Qué pena, Juan nos quiere decir algo de casualidad. Tienes el micrófono abierto. Juan Diego, sí, Juan Diego, tienes la palabra. No, profe, yo no he hecho nada. Ah, es que tienes la manito alzada. Pensé que la ibas a ocupar. Entonces, chicos, vamos a trabajar la contextualización. Como les decía, la metodología que hemos trabajado, Shirley, es ir compartiendo la guía e irla explicando. Allí van las preguntas. Me gustaría saber si están de acuerdo con esa metodología o hacemos una explicación más general y ustedes en casa, de manera autónoma, leen la guía y responden las preguntas. ¿Cómo lo ven más viable? En lo personal, me gusta ir explicando para que tengan un acercamiento al material. ¿Les parece que continuamos así? Sí, profe. Sí. Listo. En ese orden de ideas, entonces les voy a compartir por acá esta guía que tiene como objetivo, acá la están viendo, ahí le debe aparecer en pantalla, tiene como objetivo reconocer el papel de la literatura dentro del crecimiento del ser humano desde una perspectiva cultural. Es decir que cuando terminemos de ver el tema, la idea es que usted reconozca, acepte y logre darle una buena apreciación a todas las obras literarias, sean novelas, sean cuentos, sean mitos, sean leyendas, sean poemas, sea teatro, ¿cierto? Como ese valor cultural que tiene. Porque recuerden que nosotros, los seres humanos, pues somos sensibles, tenemos, digamos que, unas emociones que se construyen a través de esa interacción que tenemos con las personas que nos rodean, somos el producto de lo que leemos, de lo que observamos, de con quienes estamos hablando, somos el producto de las experiencias que vivimos nosotros como personas. Somos, digamos, como un cúmulo de todo lo que nos rodea. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos expresando nuestro pensamiento. Cuando nosotros nos comunicamos, así sea con un abrazo, con una mirada, con una sonrisa, con una caricia, estamos reflejando lo que tenemos en nuestro interior. Por consiguiente, los textos que llegan a nuestras manos son producto de todo eso, digamos que de lo que tiene el autor, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de textos que representan a la humanidad, hablamos de literatura universal, que están mostrando, digamos que la universalidad, en ese caso, pues de todo lo que existe, vemos que hay como unos patrones en común y podemos definirnos de una manera mucho más precisa, Juan. Cuando nosotros leemos, ejemplo, literatura francesa, vamos a saber más o menos cómo es el estilo de vida de ellos, cómo piensan, a través, obviamente, de una lectura contextual, ¿no? En qué fecha fue, ejemplo, publicado el libro que usted está leyendo, ¿cierto? Si son franceses, uno dice, ah, ya sé más o menos cómo perciben la vida ya en esa parte del planeta. Entonces, digamos que tenemos como unos referentes comunicativos en esos textos. En este material, ustedes van a encontrar, digamos, como los orígenes de la literatura y por eso inclusive debemos irnos bien hacia atrás, debemos retrocedernos en el tiempo, porque el lenguaje, pues, digamos que es parte esencial. La lengua, el idioma en el cual se escribe una obra, pues es la materia prima, ¿no? La palabra es con lo que se trabaja. Entonces, para ello es importante mirar inclusive cómo nace el concepto de literatura universal. ¿Listo? Entonces, esa es la Profe, qué intención. pena. Sí, cuéntame. Esto a Paula Jimena que no puede, tiene problemas de conexión. Ella es Ocampo, ¿verdad? Señora,
En un momento porque si no lo registramos acá, Ya me los está datos se los escribiendo puede que pasar. tiene... Vale, gracias por avisarme. ¿Listo, señorita? Ingresa a la clase, me está escribiendo. Vale, yo entiendo, entonces pues ojalá mejore la conexión para que pueda estar con nosotros. ¿Listo, Sandy? Por el momento yo le coloco acá la E de excusa. Listo, profe. Vale, hermosa, muchas gracias. Entonces, chicos, volviendo al tema, hay que remontarnos al concepto de qué es literatura universal. Entonces, me gustaría escuchar un voluntario que nos acompañe en la lectura colectiva del material que tienen ustedes en plataforma. Ahí lo están viendo en pantalla. ¿Algún voluntario? ¿Casualidad? Acordémonos los acuerdos de aula, dijimos que vamos a participar. A ver, a dedocracia, un voluntario. Las cosas cuando nacen son mejor. Entonces, ¿quién nos acompaña en la lectura? Vamos a darle la palabra entonces a María Isabela. ¿Listo, Isabela? Entonces, por favor, inicias. Ay, pero stop, qué pena, Isabela. Pausa un momentico ahí, hermosa. Como la idea es que ustedes aprovechen el tiempo, entonces vamos a sistematizar de una vez la pregunta número 1. Ustedes tienen el cuaderno a la mano, ¿verdad? Para desarrollar entonces la pregunta número 1. Dice lo siguiente. Vale, mejor. Aprovechen el tiempo, chicos, porque Cronos está ahí presente, ¿listo? Entonces, describe tu relación con la lectura. ¿Qué tipo de libro te gustan? ¿Cuál es tu autor favorito? Entonces, vamos a escribir, son las 8:21, vamos a escribir en 3, 4 minuticos, vamos a desarrollar ese punto número 1. Entonces, como ustedes son bien ordenados, escriben ahí como título desarrollo de la guía número 4 o escriben grande guía número 4, ¿cierto? Y vamos a desarrollar la pregunta problematizadora, es decir, la que nos va a activar nuestros conocimientos previos. ¿Listo? No es necesario que transcriba la pregunta, con que solamente escriba como subtítulo pregunta problematizadora, escriba la solución, es suficiente. Entonces yo acá los acompaño con el chat, ¿listo? Mediante el chat. Entonces acá escribirían como título guía, desarrollo de la guía, desarrollo de la guía número 4. Y escribirían como subtítulo pregunta problematizadora, ¿listo? Pregunta problematizadora como subtítulo. Lo escribo en mayúsculas sostenidas en el chat porque es un subtítulo, ¿listo? No voy a pensar de pronto que lo estoy gritando o algo así. Digo por el uso de mayúsculas. Entonces, la primera es, ¿cómo es la relación que tienen ustedes con la lectura? Estamos hablando de literatura, ¿no? Claro está. Con los libros. ¿Tienen algún libro favorito? ¿Han releído un libro? ¿Qué tipo de textos son los que ustedes generalmente leen? ¿Les marcó algún cuento popular cuando pequeñito? ¿Cada cuánto lee? Si tienen de pronto una inclinación por algún poeta, tienen biblioteca sí o no, les gustan los libros digitales. Sí, Sandy. Profe, que si puede hacer el favor, si puede aceptar a Paula Jimena Ocampo. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias. Es que no me ha llegado la invitación de ella. Ella me está escribiendo que por favor le acepte. Pues yo la acepto con todo el gusto, pero como no me ha llegado la invitación, no la toco en la puerta virtualmente, entonces no le puedo dar a aceptar. No sé si será Entonces el le digo que internet siga de ella. intentando. Sí, porque es que no, si me hubiera llegado, obviamente yo le lo de aceptar, pero no he escuchado el timbrecito. Dile que intente, por favor. Listo, Bueno, chicos, llorar. estamos escribiendo. Gracias, hermoso. Te vamos escribiendo ahí, por favor. Eh, si de pronto el acercamiento hacia la lectura fue más en su adolescencia, si de pronto fue cuando estaban niños, les leían cuentos, sí o no, prefieren los textos académicos. Listo, entonces damos 2 minuticos más y escucho las respuestas que escribieron. ¿Listo?
todo con el fin de poder ir aprovechando este espacio para desarrollar esas guías. Ahora sí la escucho, vean. Ahora sí llegó. Hola Paula, bienvenida. Listo, entonces, estudiante que va terminando, estudiante que por favor eh, me va diciendo y nos va compartiendo la respuesta, ¿listo? Realizar 2, 3 respuestas y poder avanzar con la temática. Recuerden que cuando se habla de descripción es detallar, ¿no? Dar a conocer de una manera muy específica. Ahí pueden, si quieren, colocar el libro que están leyendo, si de pronto alguien está leyendo algún libro, si de pronto leen el periódico todos los días. ¿Cómo es esa relación que ustedes tienen con la lectura? Ya, profe. Bueno, el estudiante que contestó, la estudiante que contestó, por favor nos comparte la respuesta. Escucho 2 compañeritos y continuamos la actividad. ¿Listo? ¿Quién terminó? Chicos, recuerden que ustedes deben activar cámaras. Algunos son Yo. por los datos. Pero no te escuchamos. Yo, ya. Pues, profe, yo no sé, yo puse por los libros que me dio. Sí me acuerdo porque digamos que cuando estábamos pues, en bachiller nos ponían a leer de esos libritos pues normales, ¿no? Que lo ponen a uno a leer como para aprender a hacer el análisis y eso. Pero pues en esos momentos que parezca raro porque estoy leyendo la Biblia, ¿no? O sea, en esos momentos que es como el libro más largo, que he aprendido muchas cosas, no solamente digamos como de religión, ¿no? Porque pues yo no me considero católica, ¿no? Y uno aprende harto, de hecho he aprendido sobre pues política, que aunque parezca raro, profe, si se hace el análisis profundamente, pues ahí habla de política, habla sobre todo, ¿sí? Cómo fue la creación y todo, no solamente, o sea, hasta matemáticas uno puede encontrar ahí. Pues como el segundo libro que me he leído así, que digamos como que recuerdo, fue La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio, que ese, pues, o sea, es chévere porque habla sobre la revolución, ¿no? Que pues eso es como prácticamente en donde vivía la gente de la de las minerías, sí, de eso de, y cómo cambió su vida, ¿no? Bueno, pues mis libros así que me llamen así como la atención son como los libros filosóficos, ¿sí? O sea, que hablan sobre filosofía. Así como que el que más me marcó a mí fue ese del libro del psicoanalista, no sé si lo habrás leído. Ese fue como el libro que más me marcó porque me gustó muchísimo. También me gusta también los de debate, que fue hace poco, bueno, hace poco no, hace rato ya que leí cómo Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones, que tiempo después salió por las noticias un problema de eso, ¿no? De una conspiración entre Rusia y Trump y así. También leí el de Don Quijote de la Mancha, que me ayudó mucho para aprender a escribir, ¿no? El de vocabulario. Uno pues aprende a escribir así, a redactar y pues siete la vorágine, así que libros como importantes, ¿no? Que me he leído así, que aporten algo, por decirlo así. Listo, muy bien. De pronto los que estaban por ahí descontextualizados, hoy la revelación de las ratas, eso qué pasó ahí. Eso es literatura ya colombiana, ¿no? De pronto para los que no tienen el referente, hablan de explotación de las minas, entonces, como para tener una idea. Muy bien, ahí
¿Qué pretendo con la pregunta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes, al momento de escribir, inclusive, no sé si detallaron, uno va encontrando un perfil. Cuando ustedes escriban esa descripción, de si de pronto no leo mucho, leí cuando estaba pequeñita o nunca me he leído un libro, o bueno, porque puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Entonces, el momento de que ustedes describen, van dándose cuenta cuál es el perfil de lectores que tienen. Porque inclusive pues eso lo va marcando a uno. Es un hecho que cuando uno lee un texto, cuando lo lee entre líneas, ¿no? Cuando decodifican las palabras muy bonito, no, cuando uno lo lee, cuando uno verdaderamente logra conversar con el autor a través del texto, uno puede cambiar la forma de ver, inclusive un solo tema. Uno va cambiando, lo marca uno, es un antes y es un después, y eso lo va perfilando a uno. Inclusive ustedes que están en ciclo quinto, Sandy, Shirley, Dana en compañía, a medida que ustedes van tomando textos, eso los puede definir inclusive para saber qué carrera van a escoger. Entonces, no, a mí definitivamente no me gusta la lectura, entonces, bueno, lo mío son las matemáticas, ahí se van definiendo. Recuerden que los libros no solamente son historias, encontramos libros académicos, encontramos libros que nos brindan mucha información. Por ejemplo, Carl Sagan tiene libros muy buenos en cuanto a, digamos que planteamientos acerca del cosmos, digamos que toda la, digamos que función que tiene el hombre como ser, como especie, acá en el planeta, ¿cierto? Que hay mucho más allá del cielo, del firmamento, galaxias, eso por lo menos no es literatura, pero es un libro. Recuerden que los libros son vehículos de conocimiento. Muy bien, ¿alguien más terminó? Ya debieron haber terminado. A ver, le doy la palabra, por ejemplo, a Samuel. ¿Qué escribiste, Samuel? Profe, pues que la relación con la lectura pues no será mejor y me he leído ciertos libros, por ejemplo, hay uno que se llama, que me estoy leyendo actualmente, El Club de las 5 de la mañana, que es un libro de autoayuda y pues me ha servido mucho. Listo, muy bien. Acá nos da una categorización. Hay, como todo en la vida, hay, digamos como unos rangos y en el campo de la literatura hay un canon, es decir, como una ubicación de los libros, viéndolos como artefacto literario, ¿no? Como estructura, polifonía, narradores, temática, complejidad, uso del lenguaje, o sea, como que hay varios elementos que se le pueden ver a un libro y uno puede decir, uy, ese libro es bueno. Por eso uno dice, uy, una obra magistral es El Quijote de la Mancha, 100 años de soledad. Atrás tengo, mire, a José Eustacio Rivera. Dentro de poquito tenemos el natalicio de José Eustacio Rivera. Uno dice, uy, son obras cumbres. Pero también existe para todos los gustos. Entonces, por ejemplo, el compañero escogió uno de autoayuda, le gustó mucho. Lo marcan a uno. Claro, de pronto vamos a encontrar temas que son más de la vida, vamos a encontrar, digamos, como una especie de consejos, tal vez, Samuel, ¿cierto? Y aunque algunas personas consideren los libros de autoayuda, porque son bestsellers, la mayoría usted dice Pablo Coelho y me han dicho vende muchísimo, demasiado. Aunque son, digamos, como vistos en el mundo literario como con cierto grado de inferioridad, yo siempre he dicho que la lectura, desde que le llegue a la persona, desde que lo marque, ahí digamos que se puede, en términos populares, enganchar con otras obras que de pronto tengan una profundidad literaria más compleja. Entonces, me parece muy bien, Samuel, que te haya marcado el libro. Ojalá que ese libro te lleve a otros y te lleve a otros y te lleve a otros y así te puedas, digamos que ir escalando en el mundo literario. Muy bien. A ver, escucho la última respuesta. Escuchemos a Dana Lucía. Continuamos ya con la historia de la literatura. Claro está. Dana. Ya, esto, mi relación con la lectura, pues desde pequeña no me gustaba leer, eh, me da pereza los libros, pero ya después mi hermana me compró un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es de Robert Kiyosaki, que me gustó porque tiene mucha finanza. Entonces, eso me ayudó a que me interesara más la lectura y desde ahí comencé a leer otros libros.
Exacto. Recuerden que uno también hace intertextos. Tiene un libro, lo compara con otro, lo compara con otro. ¿Por qué? Por ahí alguien decía, aunque parezca raro, pues la Biblia, aunque parezca raro, uy, la Biblia viene de biblión. Y biblión significa recopilación de libros y es muy completa. Inclusive eso se puede categorizar como literatura hebrea, dentro de la literatura eh, sí, sí, tienes toda la razón. Les pido disculpas por ello. Intentaré apagar el micrófono cada vez que pues pasen carros así como haciendo como ruido fuerte, ¿listo? Gracias por la comprensión, Sandy. Y gracias por darlo a conocer, Estefanía. Tiene, digamos que, libros históricos, libros proféticos, libros de sabiduría, etcétera. ¿Listo? Entonces, en los libros siempre vamos a encontrar conocimiento y aprendizaje. Señorita, como tú lo decías. Vamos ahora a mirar ese origen o digamos que esas raíces de la literatura en general y vamos a dar paso de esta manera, una contextualización más amplia. En la próxima clase entramos en detalles con lo que es, digamos que con esas obras de la literatura ya española, porque nos remontamos a una época que inclusive parte de la Edad Media, que es una época de la historia de la humanidad bastante interesante. Entonces, ¿algún compañero que haga la lectura? ¿Existe? ¿Voluntarios? ¿Puedo leerla? Dale. Ahí ven la guía, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿qué es la literatura universal? En las etapas tempranas del desarrollo de los pueblos, los territorios habitados por los distintos hombres se encontraban muy aislados entre sí debido al poco desarrollo de los medios de comunicación. Los hábitos y costumbres surgidos en la lucha por la subsistencia y frente a la naturaleza eran particulares para cada grupo humano. Al surgir el arte de modo de vida se reflejó las diferentes manifestaciones, de manera que los rasgos propios de las literaturas de los distintos pueblos estaban condicionados por las características de su vida social y por su idiosincrasia. Sabiamente Martí dijo al respecto, la literatura no es más que la expresión y forma de vida de un pueblo. Como podrás suponer, en esas remotas épocas aún no se hablaba de la literatura universal. Al continuar su avance en la historia de la humanidad, llega a... Espérate, no sé qué me perdí. A partir de entonces surgen las naciones. Bueno, acá, como podrás suponer, en esas remotas nos hablaba de la literatura universal. Al continuar su avance, la historia de la humanidad llega a mediados del siglo XVII, ¿es eso? El periodo de las revoluciones burguesas, y a partir de entonces surgen las naciones, la comunidad y la interrelación entre ellas. La literatura como parte de la cultura nacional no es ajena a ese intercambio entre los distintos pueblos. Empiezan a estudiarse las literaturas de las distintas naciones, sus etapas, sus semejanzas y diferencias. Se exaltan además las obras y los autores más importantes de las literaturas nacionales. Surgen así en el siglo XIX al unísono los términos literatura nacional y literatura universal. La literatura universal comprende el conjunto de valor imperecedero de todas las literaturas del mundo, desde los tiempos remotos hasta nuestros días. De las literaturas nacionales se forman pues la literatura universal, la que también incluye como las relaciones entre ellas. Listo, eso, quédate ahí, por favor. Entonces, ¿qué encontramos, chicos? Encontramos que la literatura universal
en sí es un término que surgió en el siglo XIX. Es decir, cuando usted va a Panamericana, Chile, usted va, encuentra, literatura colombiana, literatura infantil, juvenil, ¡plum! Llega una sección que dice literatura universal. Eso antes no existía. No existía esa categorización. En el siglo XIX surge y precisamente es para darle, digamos que para colocar de una forma unánime todos esos aportes que el mundo de las letras le ha brindado a la humanidad desde mucho tiempo atrás. Es decir, que cuando encontramos literatura universal, encontramos, digamos que la condición del ser humano en todo su esplendor y en todas sus facetas, porque ustedes saben que nosotros somos muy complejos, somos cuerpo, somos alma, somos mente y tenemos varias facetas, varios roles, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que la literatura como expresión, pues es un arte, así como está el cine, como está la escultura, la literatura es un arte. Y el arte en este caso, pues siempre ha estado desde la historia, desde el comienzo de la historia de la humanidad. Por eso, digamos que un pueblo, un grupo, una comunidad en sí se caracteriza mucho es por lo que cuenta, por lo que dice, por lo que describe. Nada más vean ustedes los mitos, las leyendas, definen en este caso esa visión que tienen sus integrantes, hablamos de la comunidad, de todo lo que le rodea. Cuando la compañera hablaba de Martí, hacía referencia a José Martí, escritor cubano, ¿cierto? Que dice precisamente eso, que la expresión de la vida que tiene un pueblo prácticamente refleja cómo es. Es decir, que es un reflejo, es un conjunto, en este caso, digamos que de valor cultural que tiene la literatura, surge con el arte y en las diferentes edades, en las diferentes épocas de la historia de la humanidad siempre ha estado ligado, pero en el siglo XIX es donde se logra como decir de una manera unánime y también podríamos hablar de la literatura nacional, es decir, cuando ya hay, digamos que, una comunicación directa de lo que es un pueblo en sí. Por eso hablábamos de las diferentes manifestaciones, porque es que en la literatura uno encuentra pues el estilo de vida, las costumbres, la parte social, ¿cierto? Usted lee una obra, usted puede encontrar allí, digamos que esa carga contextual que tiene la época, por eso es importante saber quién escribe el libro, en qué época lo escribe, de dónde es el autor, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Porque allí podemos encontrar, chicos, digamos que un rastreo, un reflejo de lo que es ese pueblo, de lo que es ese grupo de personas que está reflejando el autor, porque los autores reflejan la sociedad, recuérdenlo, lo hacen de una forma magistral, pero lo están mostrando, ¿listo? El arte siempre ha estado con el ser humano, pues a todos nos gusta cantar, nos gusta bailar, ¿cierto? De pronto algunos musiquitas, dependiendo del género, muchos se van a la clásica, muchos se van tal vez, no sé, a la andina, música moderna, pero siempre hay como una interacción con el arte y con la literatura no es la excepción. Por eso ustedes de pronto dirán, a mí no me gusta leer, de pronto no han encontrado ese tipo de lecturas que les llame la atención, porque siempre hay una interacción, o inclusive cuando están las fiestas o las reuniones que los tíos cuentan, las tías de pronto cuentan las historias en las fincas, ¿cierto? En las reuniones, entonces uno dice, hay una oralidad que marca, de pronto usted no está leyendo el mito, pero usted escucha que el abuelito le salió el poira, que de pronto escucharon a la candileja, entonces que vieron a la candileja, perdón. Entonces siempre hay un contacto con la palabra, siempre la ha habido, inclusive desde la comunidad primitiva, es cuando más. Recuerden que el ser humano en la historia, pues no surgió hablando, ¿no? Tuvo un proceso para poder desarrollar el lenguaje. Y recuerden, chicos, que cuando hablamos, digamos, de historia antigua, ver cómo el hombre primitivo era el lenguaje. Y recuerden, chicos, que cuando hablamos, digamos, de historia antigua, podemos ver cómo el hombre primitivo, pues inclusive desarrollaba como unas habilidades, inclusive la mano, pues no tenía, digamos, como
ese uso que tenemos ahora, ¿no? Todo tuvo un proceso, la parte inclusive hasta de cómo caminar, ¿cierto? Después fue caminando de forma erguida, fue desarrollando o fue generando sonidos onomatopéyicos que con el tiempo pues ya fueron dando forma a las palabras, después comenzó a haber, digamos que un conjunto de signos ya lingüísticos establecidos, encontramos que hay, digamos, como un acercamiento poco a poco a lo que tenemos hoy en día. Y el trabajo, por ejemplo, influyó demasiado pues en ese proceso de la adquisición del lenguaje. ¿Listo? Entonces vamos a darnos cuenta que la poesía, como la vemos ahora, ¿sí? Si yo les voy a leer de pronto un poema, por ejemplo, de Federico García Lorca, le digo, analicémoslo, pues ustedes me van a decir, contemos los versos, contemos en este caso, identifiquemos el tipo de estrofa. Si usted se va a ver a la poesía antigua, pues no le iban a analizar de esa manera, ¿cierto? Pero sí estaba digamos que esa expresión, esa función, en ese caso inclusive a veces funciona como un proceso de catarsis, como exorcizar en este caso todos esos pensamientos, todas esas emociones a veces guardadas, ¿cierto? Se expresan a través de la palabra, pero nos damos cuenta que hay, digamos, como una especie de evolución en el desarrollo de las diferentes manifestaciones, tanto poesía como narrativa, ¿cierto? Pero recordemos que cuando hablamos de literatura nacionalista estamos hablando de una nación, un país, una zona geográfica determinada. Por eso cuando nos ubiquemos a leer fragmentos, por ejemplo, del Miocid, cuando nos acerquemos un poquito a la picaresca, hablemos de pronto de El Buscón, ¿cierto? Cuando de pronto leamos unos apartes de El Quijote de la Mancha, cuando hablemos un poquito de Pedro Calderón de la Barca, cuando nos vayamos a esas obras, perdón, que son el Arcipreste de Ita, ¿por qué no? Que son propias en este caso del castellano, que son propias en este caso de España, uno dice, hombre, vamos a encontrar una época donde resplandeció la literatura, es decir, ya todo ese proceso quedó atrás, todo ese paso a paso, la historia queda atrás y encontramos ya, digamos que la edad más brillante de la literatura, especialmente en España, por eso se llama siglo de oro, porque resplandece, logra mostrarse al mundo. Sabemos que ya hay una construcción de literatura nacional, pero en este caso logra inclusive ser como una especie de ejemplo, ¿sí? Y vemos que los temas pues son propios de la época, por eso vamos a leer inclusive de una manera particular. Por ejemplo, Sandy, si usted se va a leer la versión original del Quijote, quedaría un poquito perdida, ella y cualquier persona, porque la versión original sería un lenguaje, un castellano arcaico, van a haber palabras que ya están en desuso. Sandy, usted ahora encuentra una adaptación, encuentra traducciones que están, digamos que, realizadas con palabras que nosotros ahora usamos, porque el lenguaje, la lengua original, pues, ha cambiado mucho, ha evolucionado demasiado, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, Isabela, precisamente esas características. ¿Y de qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar hazañas, vamos a encontrar héroes, vamos a encontrar, en este caso, esa persona que logra, digamos que lanzarse unas aventuras, ¿cierto? Y ¿por qué no encontrar en la picaresca esa percepción diferente del protagonista? ¿Por qué? ¿Quiénes son los protagonistas generalmente? Shirley, en la literatura convencional. La persona que es buena, bondadosa, entonces que tiene principios morales, que siempre obedece, ¿cierto? Que tiene un buen nivel económico, uno dice, el típico personaje ejemplar. Pero ¿qué pasa? Las sociedades siempre no son así, hay épocas que son duras. Y en el caso de España, pues no hubo la excepción. Entonces, vamos a encontrar en este caso un giro a esos protagonistas. Por ejemplo, en la picaresca
en la literatura española, vemos que el protagonista pues es como una especie de bandido, es el que le toca a veces hacer picardías, como lo indica el nombre de esa clasificación, picardías, ¿cierto? Para poder sobrevivir, no tiene un buen ingreso económico, digamos que es como la persona que tiene un nivel social bajo, que tiene que rebuscarse cómo come, cómo sobrevive, no falta de las apariencias, entonces todo eso se logra ver en esta literatura. Pero cuando hablamos de literatura española es bueno también entender la literatura universal. Y cuando hablamos de ella hay que irnos al origen, ¿listo? Para poder, digamos, que darle el cumplimiento de ese objetivo que tenemos en la guía, que es reconocer a la literatura como manera, como medio, como forma, digamos que de comprender lo que es el ser humano a nivel cultural. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tenemos un acercamiento de la primera parte de la guía. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a terminar de leerla. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a encontrar allí? Acá les estoy compartiendo pantalla una vez más. ¿Me confirman? ¿Ahí la pueden ver? Sí, cierto, es que a veces hay como fallitas. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces lo que nosotros hicimos fue acercarnos en la primera parte, ¿qué es literatura universal? ¿A qué se le conoce como literatura nacionalista? Luego ustedes van a encontrar acá una descripción un poco más detallada de cómo nació la literatura y el arte. Recuerden que la literatura es arte, pero van ligaditas, de la mano. ¿Listo? Ahí van inclusive a irse un poquito a unos referentes filosóficos o sociales. Ustedes tienen acá 8 preguntas. Uy, no se asusten porque son tantas, profe. En realidad hay unas que son de carácter literal, otras son inferencial y otras son críticas, son poquitas. Entonces, cuando le dicen, explica brevemente qué entiendes por literatura nacional, entonces usted va la primera lectura que hicimos acá en clase. Ahí les dicen de una forma muy general, simplemente que parafraseen qué es literatura nacional, escribe un párrafo en que definas el concepto de literatura universal con todo lo que leyó, pues cuando finalice, ¿no? Claro está. En realidad son 2 páginas, es algo muy cortico. Va a decir qué es literatura universal. Eso es una definición. Compara el concepto de literatura universal que acabas de aprender con el de literatura nacional que ya conocías. Todos chicos tenemos siempre conocimientos previos. No digan, ay, yo no sabía nada, si uno dice literatura nacional, sino pues de un solo lugar, ¿no? Entonces va a ser como ese contraste. ¿Qué tenía usted o qué piensa usted, qué pensaba de la literatura nacional? Y me va a decir cómo lo compara, de qué manera lo relaciona con la literatura universal. ¿Listo? Y acá les dejo una cita, un fragmento cortico, que dice, abro comillas, toda expresión artística verdadera tiende a universalizarse. Toda expresión artística verdadera tiende a universalizarse. Es decir, se expande. El arte se expande, trasciende. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a analizar qué interpreta de esa expresión. Esa expresión está en la guía, pero acá yo se la saco, la extraigo, para que solamente se centre en esa expresión. ¿Listo? Y me van a decir cómo influyó el uso de las herramientas en el desarrollo del lenguaje. Esa es una pregunta literal, acá la encuentran, no tiene, digamos, como pérdida en cuanto al desarrollo de la misma, ¿listo? Y cómo surgieron las primeras manifestaciones artísticas, pues también es una pregunta literal. La última es un por qué, y los por qué a veces como que se demoran en responder, ¿cierto? ¿Por qué se dice que el arte en la comunidad primitiva tenía una función práctica y utilitaria? Entonces no solamente pintaban, no se expresaban para, ay, mire tan bonito, me estoy expresando. O mire que me quedó bonito el dibujo, el pictograma tal vez. No, tenía una función práctica, tenía utilidad. Entonces lo que van a hacer es responder esas 8 preguntas. Ojo chicos, yo acá les dejo 2 links muy buenos. No es un video de 10 minutos. 10 minutos para hacer un video es extenso, pero ¿cómo resumir
toda una literatura nacionalista en 10 minutos, es un trabajo bien comprimido, muy comprimido. Por eso yo les recomiendo que vean el link. Siempre dejen la información que yo les deje allí para que ustedes logren ampliar pues más la temática. Acá en el link van a encontrar ya literatura española. ¿Listo? Lo que vimos en la guía es una historia de la literatura universal, ¿vale? Entonces, ¿tienen preguntas de pronto? ¿Inquietudes? Profe, todo eso se hace en el cuaderno, ¿cierto? Sí, amor, en el cuaderno. ¿Alguien más tiene inquietudes de pronto? Que Profe, uno puede hacer la portada en Word y ya luego lo otro, pues se toma foto y se envía, o la portada también. Pues de poder se puede, todo en la vida se puede, vale. Pero pues a veces es bueno manejar como uniformidad, ¿no? ¿Qué tal, digamos, unos con uniforme, otros de particular? ¿O qué tal uno tener como todo desigual? Pues de poder lo puedes hacer, no hay problema. Pero pues a veces es bueno ser como unánimes, ¿no? Si entrego todo el lapicero, pues todo en lapicero. Es como tener de pronto uno la mitad del cuaderno con lapicero rosado, la otra mitad con lapicero rojo, la otra mitad como que no le da... Sería un sancocho. Sí, es como desorden. Yo entiendo que de pronto es como para agilizar, yo lo entiendo y yo no le veo problema, pero pues si puede manejar uniformidad mejor, como por presentación, como para que no quede eso como tan mezclado. ¿Listo, Valentina? Ah, bueno, listo. Vale, preciosa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, casualidad? Entonces eso se hace en el cuaderno y uno lo pasa a Word con la portada. Sí, O tú también se puede hacer en Word. No, desarrollan en el cuaderno normal. Hay varios escribieron, todos ustedes se supone que desarrollaron el primer punto. Escriben en el cuaderno, luego le toman foticos a las respuestas que escribieron en el cuaderno, se van a Word, hacen la portada, obviamente, a mano, ¿cierto, Sandy? Para que quede más bonito, en su cuadernito lo marca, toma fotico, acomoda las fotos y las envía. Estos que hacen envían las fotos sueltas y no saben ni de quién son, solamente por el destinatario, entonces, por presentación. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? No, profe. ¿Y no es mejor en escáner tomar fotos